Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, según la hora en la que nos estés viendo. Estoy aquí en Coatepec, Veracruz, en el espacio de terapias Violeta Terapia de Bienestar Integral. Y tengo el gusto de presentar a un gran empresario al que admiro mucho y es una persona realmente admirable. Tiene una vida muy interesante, con muchas experiencias de todo tipo. Y además es una persona que ha sabido transmitir en las personas que hemos entrado a su certificación de coach la magia de envolvernos en un mundo lleno de posibilidades y en un mundo muy accesible para todos. Y bueno, pues tengo con nosotros a nuestro gran coach, Jorge Martínez. Un Quien gusto pido saludarte. que, Gracias por la invitación, Violeta, muy amable. quien pido que te presentes, Jorge. Claro que sí. Soy Jorge Martínez. Tengo la profesión de contador público como la primera. Sin embargo, realmente después me dediqué al desarrollo humano con la psicoterapia gestal, con el coaching. También he practicado durante muchos años la astrología. Soy abuelo en este momento de dos nietos, papá de dos hijos también. Y pues la verdad es que un apasionado de la vida, del desarrollo humano, del potencial humano, me describiría prácticamente así como una persona apasionada de las capacidades del ser humano por lograr metas, objetivos, por cambiar su destino y moldearlo como cada quien lo decida. Pues es un honor tenerte aquí, ya que eres una persona sumamente ocupada y me sorprende porque tú eres una persona creativa que siempre está pensando en proyectos, en cosas, en materiales, en nuevos cursos, nuevas posibilidades. Y platícanos un poco, Jorge, ¿cómo es que llegas a este momento de tanta creatividad? Pues durante muchos años yo me dediqué, soy un perfecto ejemplo de lo que no se debe de hacer en la vida y eso hizo un gran cambio en mí. Durante cerca de 45 años, los primeros 45 años de mi vida, me dediqué a un negocio que realmente no me gustaba, dedicándome a la parte de la contaduría y teniendo una fábrica de ropa. Y la verdad es que no era algo que me gustara, había una profunda insatisfacción en mí, de un vacío existencial, de ir por el mundo sin tener un sentido de satisfacción, de logro personal. Alrededor de los 45 años, por una situación con con mi hija mayor, tiene un problema muy delicado de salud que se creía que podían ser cosas terribles como podría ser cáncer, lupus, sida. Afortunadamente, solamente fue un problema del sistema inmunológico, de origen emocional. Era una forma de autoagresión que ella estaba haciendo mi hija pequeñita en aquel tiempo. Entonces, mi esposa y yo decidimos incursionar en conocer más acerca de toda la parte emocional y ahí conecto con el desarrollo humano, con toda la parte de la psicoterapia gestal. Me enamoro y empiezo un proceso de irme gradualmente preparando y entro en lo que realmente es lo mío. Es así como un pez cuando cae en el agua, inmediatamente me siento en lo mío y de esa forma contacto nuevamente con todas estas habilidades y empiezo a tener pues un desarrollo muy grande. Creo que tantos años reprimiendo este desarrollo personal, cuando encuentro el terreno fértil, empieza a haber una generación increíble de ideas, de proyectos que se van materializando con herramientas que son tableros, cartas, tarjetas de colores, con un formato que permite que las personas logren cosas complicadas de una manera muy sencilla al hacerlo gráfico. Por decir algo, ideas que están dando vuelta a nuestras cabezas, ponerlas en un tablero y una vez bajándolas a ese nivel, pues se pueden trabajar y lograr resultados increíbles.
Y ahí empieza un proceso creativo que no ha parado hasta el momento, tanto haciendo este tipo de tableros, de herramientas para adultos como para niños, y pues enfocadas todo al desarrollo humano, al coaching particularmente. Y entonces así ha sido Violeta. Y también un evento significativo es que yo hace alrededor de 5 años tuve un accidente en auto, en carretera, de frente contra otro vehículo, y eso trajo consecuencias muy fuertes para mí a nivel físico, en donde tuve problemas con los intestinos, el cinturón de seguridad y la bolsa de aire me detuvieron, pero al mismo tiempo el impacto fue tan fuerte que el cinturón rompió el interior de los intestinos, hubo un estallamiento y eso pues me puso al borde de la muerte. Y ahí tuve la oportunidad de reevaluar muchas cosas de mi vida y tomar la decisión de decir, quiero quedarme, pero quiero hacer antes de irme muchas cosas. Y entonces si de por sí antes ya tendía a ser creativo y a vivir apasionadamente, a partir de este último evento que pues realmente la aventura de la recuperación de este accidente fueron prácticamente 4 años, fue un tiempo de profunda reflexión y que dentro de la convalecencia, que fue muy lenta, yo no paré de trabajar porque era mi terapia ocupacional y así surgieron cosas maravillosas. Básicamente, ese es un poquito de qué fue lo que sucedió para llegar yo hasta este momento. Y creo que fue un llegar al límite y qué sigue, ¿no? O sea, te vas, te quedas, y si te quedas, ¿a qué te quedas, no? Y, Sí, y yo creo que eso generó en un compromiso, yo lo puedo observar como un compromiso a la humanidad, ¿no? sí, definitivamente. Fíjate que no sé por qué razón, Violeta, y esto es algo que casi nunca lo comento, pero cuando yo era niño, una de mis hermanas tomó un curso de control mental. Te estoy hablando, pues ya hace 53 años, cuando yo tendría alrededor de unos 7 años. Actualmente tengo 60. Cuando yo tenía unos 6, 7, 8 años, una de mis hermanas tomó un curso de control mental y dijo que qué queríamos ser en la vida y cómo las creencias forjaban nuestro destino. Me acuerdo que yo muy niño y desde entonces yo dije, yo voy a ayudar a muchas personas, yo quiero ayudar a muchas personas, quiero hacer algo que beneficie a muchas personas. Fue una creencia que recuerdo que muy pequeño se instaló en mí. No sabía cómo, no tenía idea cómo, y bueno, comenzó la vida, empezó a transcurrir, y como mencioné, me enrolé, me metí a algo que no era lo mío, y a pesar de eso buscaba cómo ayudar. Pero ahora entiendo y creo que es algo que ya venía en mi naturaleza, en esta misión de vida, de facilitar la vida para más personas que encontraran el cómo lograr su objetivo, cómo ser más plenos y ser más felices. Entonces, creo que desde entonces por ahí se sembró esa semillita que ha venido germinando. Qué interesante. Yo te puedo compartir también, les puedo compartir que yo cuando estaba en la normal, allá en el 76, en esa época no se requería la preparatoria para entrar, pero yo ya la había hecho. Entonces, pues me aburría mucho las clases, muchas clases. Y yo veía por la ventana y me veía viajando con una maleta, con un traje así como esa de hermosa, así, con Ujú, zapatillas. Y bueno, ahora que viajo, no con zapatillas, por supuesto, pero que viajo y que hago, digo, ¿cómo? Así es como tú comentas, ¿cómo eso que hizo tu hermana contigo de declarar algo se cumple, ¿no? Muchos años después, pero se cumple tal cual lo pediste. ujú, Y creo que eso es algo muy interesante dentro de los decretos, pero más atrás, como tú dices, eh, mucha gente tiene ideas muy raras o muy distorsionadas de lo que es el coaching. Y tú una vez lo contaste en una clase, ¿no? Que si dispararan,
¿No te acuerdas que dijiste? No, recuérdame un poquito Que más, si alguien Violeta. dispara de 10 personas, seguro 5 son coach o 7 son coach, algo así. No recuerdo esa frase, Ajá, ese comentario. pero habla un poco de que ahora todo el mundo se siente coach, ¿no? Y realmente Sí, hay personas que no son profesionales. sí. Sí, desafortunadamente, el coaching es una metodología que ayuda a lograr las metas y objetivos en la vida y ha sido tan exitosa que creo que se ha abusado del tema. En esta metodología, las personas, por ejemplo, que estaban en Chile haciendo ontología, vieron que el coaching era tan bueno que hicieron coaching ontológico y qué bueno, funcionó. Quienes estaban desarrollando PNL hicieron coaching con PNL y hubo aportaciones que enriquecieron mucho ambas metodologías. Sin embargo, pues luego se abusó de ello, ¿no? Y ahora cualquier persona dice, soy coach, y entonces encuentras más coaches que contactos de luz en una habitación, porque la verdad es que ya nada más con que tú lo digas, y ojalá que fuera cierto. Eso sería lo que a mí me gustaría, porque el coaching básicamente de lo que trata es que la persona tenga un pensamiento de qué es lo que quiere lograr, en quién se quiere convertir y lograrlo. El coaching no cambia radicalmente las cosas, el coaching acelera procesos. Entonces, imagínate esto en un niño que no tiene una dirección, que va por la vida haciendo cosas, pero no tiene un objetivo, entonces sucede que entra a la escuela, sucede que conoce una chica, sucede que se casa, sucede que llegan los hijos, y cuando llega una edad de 50, 60 años, dice, la vida me sucedió. O sea, realmente no tomó el control y las riendas de su vida. Por lo tanto, el coaching es maravilloso cuando desde niños o adolescentes empezamos a perfilar quién quieres ser, en quién te quieres convertir, qué cosas quieres en tu vida, qué cosas no quieres en tu vida. Entonces, la verdad es que el coaching debería de ser una materia básica para todas las personas, que todos tuviéramos esas habilidades de forjar nuestro destino. Yo veo, por ejemplo, un país sin rumbo, veo un mundo, un planeta que no tiene definido hacia dónde quiere ir. Las personas nos mueve la parte económica, la ambición, nos mueve la venganza, el odio, el orgullo, el egoísmo, y el coaching sería una solución si nos planteamos la meta de decir en quién me quiero convertir, qué quiero para mí, qué quiero para mi familia dentro de 3, 5, 10 años y me pongo a trabajar por eso. Pero de otra manera, pues vamos perdidos por el mundo y la vida no sucede. Y mira, esto está muy acorde con lo que actualmente se habla de que tú creas tu realidad, Uh -huh. pero para empezar tienes que saber qué quieres crear, porque Pues, resulta que como tú dices, la vida pasa y de repente ya son 100 años, 50 o 30 años que trabajaste en lo que tú quieras y pasó de noche porque ni siquiera te acuerdas cuando tenías 15 años trabajando, ¿no? ¿sí? Sí, porque somos creadores, somos creativos, lo querramos o no, consciente o inconscientemente. Entonces, si no tenemos claro qué es lo que creemos, esos miedos también se van a materializar porque tiene que ver con creencias. Los miedos son creencias erróneas de algo que tememos del futuro y entonces eso vamos a construir. Tenemos dudas, pues eso vamos a tener en nuestra vida, incertidumbre, etcétera. Entonces, el coaching es una forma de pensar y definir en qué me quiero convertir. Esto es una diferencia radical con el resto de todos los seres vivos en el planeta. El ser humano es el único animal que puede decidir en quién se quiere convertir. Y de esa manera, pues es un talento divino que no estamos aprovechando. Y las consecuencias, pues es que terminamos haciendo algo que no queríamos y de pronto la gente se despierta un día y dice, Dios mío, ¿qué pasó? Se pasaron los años y de pronto ve ahí a su pareja, ve a los hijos y dice, Dios, ¿cómo sucedió esto? O sea, ¿qué pasó? ¿En dónde estuve? ¿Y cómo llegué hasta este punto? Como si un adolescente pronto abriera los ojos al día siguiente y por magia estuviera todo hecho así. Y entonces es una alternativa muy interesante, muy humanista, esta parte de enfocar hacia el coaching.
Y si bien es cierto que, pues como tú lo mencionas, fuertes declaraciones, un país sin rumbo y un país sin muchas cosas, pero también un país con mucha potencialidad de sus habitantes, ¿no? Enorme potencialidad en muchas cosas, por ejemplo, nuestras raíces, nuestros valores, la sabiduría de nuestros indígenas, de nuestros ancestros. Es increíble, es maravillosa la sabiduría de todo nuestro pueblo, los valores que tenemos de la fraternidad, de la integración. Por ejemplo, lo vemos cuando hay desgracias, como los mexicanos hemos sido un ejemplo a nivel mundial de lo que se debe de hacer, de como sociedad, lo que se puede lograr cuando hay esta conexión. Y ese tipo de factores creo que es muy importante ser consciente de eso y llevarlo en el día a día, porque si no es por una tragedia, entonces no nos unimos, pues estamos perdiendo oportunidades en el día a día. Y sí, la verdad es que desafortunadamente creo que hemos tenido, y bueno, no me refiero solamente a mi país, creo que a nivel mundial, Latinoamérica, los dirigentes pues han dado mucho que desear, pero también yo no quiero echarle la culpa solamente a ellos, Violeta. Creo que el gobierno, yo al menos ese es mi concepto personal, es como cuando voy a hacerme un estudio de sangre. Me sacan un chorrito de sangre y es una muestra de la totalidad de sangre que hay en mi organismo. De tal manera que el gobierno no lo trajeron de extraterrestres, sino son personas del mismo pueblo que magnifican las virtudes y magnifican nuestros defectos. Entonces, tenemos el gobierno que merecemos. Por ejemplo, yo nunca he visto una marcha para ir a protestar porque me levanto tarde o porque somos flojos. Las marchas son para ir a demandar que no nos dan luz, que no nos dan agua, que aumenten el sueldo. O sea, vamos a pedir, a exigir como víctimas que nos den. Pero no me han invitado a una marcha en decir, Jorge, vamos a ir a hacer una marcha porque somos flojos, decidiosos, porque no nos comprometemos, porque dejamos las cosas para después. Por... Nunca me han invitado a una marcha de esas. Es decir, siempre vemos que el otro sea el que cambie y no nosotros. Y ahí es donde creo que está la gran oportunidad de tomar las riendas de nuestra responsabilidad, de nuestro poder y no esperar que los otros hagan por mí, sino comenzar por nosotros mismos. Y bueno, cuenta la leyenda que eso sucede desde la avenida de Quetzalcóatl, ¿no? Que esperaban que viniera Quetzalcóatl a cambiar el dominio, etcétera, y pues vienen los españoles. Y hubo otra historia, ¿verdad? No, Es no era lo que histórico. esperaban. Y bueno, dicen que mientras no aprendas, vienen los ciclos otra vez repitiéndose cada día más fuerte, ¿no? Sí. Jorge, si en tus manos estuviera cambiar el mundo, ¿qué harías? Si estuviera en mis manos, es una pregunta interesante, Violeta. Si estuviera en mis manos, a mí me gustaría compartir lo maravilloso que hay en el día a día. Creo que por alguna razón han buscado enfocarnos en lo negativo y no necesariamente esa es la realidad. Por ejemplo, el día de hoy se habla mucho de los problemas que hay en el país, que hay en el estado. Se habla mucho de esos problemas y, por ejemplo, dicen, es que hubo 3 muertos. Sí, hubo 3 muertos, pero hubo 110 millones de mexicanos que no mataron a nadie. Es decir, hubo mucha gente buena, pero nos enfocamos solamente en 3 desafortunados eventos que terminaron en otra cosa. Por ejemplo, la gente dice, mira, no hay valores, se pasa el alto. Una persona se pasa el alto. Sí, pero habemos millones de personas que ese mismo día anduvimos en auto, traileros, camioneros, automovilistas, y respetamos el alto. Pero por una persona que se pasa el alto decimos, el mundo, mira, ya no es como antes. De pronto, algún joven hace algo que no es deseable, cosa que en todos los jóvenes de todos los tiempos lo ha habido, y decimos, mira, ya no hay valores en nuestros jóvenes. Por un joven que se comportó mal, cuando en México tenemos millones, millones de jóvenes que se portan bien, pero por uno o por unos cuantos
Entonces nos enfocamos y catalogamos a la totalidad. Y creo que esa forma, no sé, perversa que nos ha la cultura inculcado a observar y a definirnos por unos cuantos malos, como que todos estamos contaminados de esa manera, creo que ha sido una de las causas más graves por las cuales estamos como estamos. No quiero negar ni minimizar esos actos que no son deseables ni favorables. No quiero minimizarlos ni desestimarlos. Pero si el día de hoy asaltan un banco, hay millones de personas que respetaron y fueron a hacer su transacción bancaria y que no robaron el banco. Pero por alguien que robó un banco, entonces teñimos a toda la sociedad y teñimos toda la vida por eso. Y creo que eso los noticieros tienen mucho que ver. Entonces, si yo pudiera hacer algo para cambiar, sería enfocarnos en todo lo buenísimo que somos. Esto es como aquel ejemplo, ¿verdad? De la hoja en blanco, que le pones un puntito negro así, pero un puntito que apenas se percibe y tú le dices, ¿qué ves? Pues el punto negro, exactamente, pero el enfocarnos en el punto negro nos hace ser negros, nos convierte en esa negrura, cuando en realidad hay toda una hoja en blanco. Parece ser que hay alguien que le conviene que nosotros pensemos que hay negrura a nuestro alrededor, que estamos contaminados, que no hay valores, cuando en realidad hay tanta pureza y hay tantos valores, tantas cosas maravillosas. Creo que ya me extendí un poquito en la respuesta, Violeta, pero eso es lo que a mí me gustaría. Gracias, Jorge. Y tienes toda la razón. Nos enfocamos más en los vicios que en las virtudes. Y ya desde ahí, entonces, pues nuestro panorama es bastante negro porque un pequeño grupo de personas está en esta negritud y lo blanco, lo bonito de la vida es más que eso. Y por supuesto que es más proporcionalmente y más en todo. Pero, por ejemplo, las personas que desde la mañana están oyendo los noticieros, en la noche se echa el noticiero, o sea, aunque no le pongan atención, tu mente está recibiendo toda esa energía, esas noticias, etcétera. Bueno, ¿y qué le recomendaría? Bueno, esto que tú hablas de la juventud, si desde jóvenes, yo también comparto tu idea de que esto debería ser, el coaching debería ser una materia en la escuela en algún momento de tu vida. Por ejemplo, en preparatoria o en secundaria, que bueno, todavía no tienes tanta conciencia, pero sí tienes conciencia, pero obviamente con el acompañamiento de los padres, porque si los padres no sabemos a dónde ir, pues a dónde llevamos a los hijos, a ese lugar que no sabemos dónde queda, ¿no? Pues lo que pasa, pasa y lo que no pasa, no pasa. Y estamos como me imagino las palmeras de Veracruz, ¿no? Viene el norte y la jala hacia un lado y se va para allá. Y viene el norte o el sur Sí. y realmente, ¿qué es lo que tú quieres? Porque no somos árboles. Somos personas que podemos tomar decisiones y cambiar muchas realidades que tenemos. Y bueno, yo quiero que compartas con el público una clase. Algo que a mí me impresionó mucho de la certificación. Cuando tú hablas del 0.01%, ¿puedes compartirnos? El 0.01%. ¿Me recuerdas un poquito más, De lo Violeta? que nosotros conocemos el 0.01%. Ah, correcto. Esa parte tiene que ver entre lo que sé y lo que no sé que no sé. Y entonces es como si fuéramos por la vida con una pantalla de radar y nosotros eso es lo que percibimos. Digamos que toda mi realidad, todo lo que yo alcanzo a conocer, voy a decir que es como si fuera mi pantalla de radar. Pero fuera de esa pantalla de radar hay muchas posibilidades, hay muchas cosas. En esa pantallita que yo tengo de radar, vamos a decir que mide pues un diámetro de 10 centímetros. Es un círculo y esa es mi pantalla y con eso me guío. Ahí están todas mis experiencias, conocimientos, todo lo que he aprendido, los libros que he leído, lo que he viajado, ahí está. Pero digamos que si dijéramos de una manera metafórica lo que es
la realidad completa, el mundo de posibilidades, es como si fuera un campo de fútbol. Y en ese campo de fútbol hay, pues, N cantidad, infinita cantidad de posibilidades. Pero yo me rijo solamente por esa pequeña pantalla. Entonces, yo quiero resolverlo todo desde ahí. Me cierro entonces a la oportunidad de todo lo demás que hay. De esta manera, por ejemplo, yo recuerdo una experiencia que viví cuando yo estaba en una empresa de mercadeo en red, yo tenía el rango en aquel momento de diamante, y entonces en mi pantalla de radar lo que yo quería era llegar a doble diamante. Y entonces yo decía, quiero doble diamante, quiero doble diamante, quiero doble diamante, y esa era mi pantallita de radar, pero el doble diamante no llegaba. Entonces estuve reflexionando y escuchando algunos audios, leyendo, y de pronto alguien sugirió y dijo, pide algo que no necesariamente esté en tu pantalla de radar. Y entonces fue cuando dije, bueno, no quiero el doble diamante, quiero que venga lo mejor para mí, quiero lo mejor para mi vida, lo que más me haga crecer. Y entonces suelto esa pantallita de radar, que esa pantalla de radar es como el 0.001% de todo ese mundo de posibilidades, o sea, es el 0.00001 por allá de todo el mundo de posibilidades. Y mi conciencia es, yo quiero el doble diamante, pero había otras opciones para mí. Y cuando me abro a esa opción, pues el resultado es que la red de mercadeo se desfondó, se desintegró y yo me quedé no solamente sin el doble diamante, sino además el diamante se terminó. Pero en ese momento surge INASEC, este Instituto para Formación de Coaching, que entonces se cumplió eso que yo deseé. Fuera de mi pantalla de radar estaba que era mejor que yo me dedicara a un instituto para formar en coaching, pero como yo estaba enfocado en mi pantallita, obsesionado en decir, quiero el doble diamante, quiero el doble diamante, forzando el universo, forzando mi propia naturaleza y mi destino a quererla suscribir a eso, no llegaba a algo externo. En el momento en que suelto y digo que venga lo mejor para mí, ¡fum! Se fue el diamante, ese rango, que es un rango aspiracional, y llega INASEC, que es mi proyecto de vida que actualmente desarrollo, que gracias a él tuve la oportunidad de conocerte, Violeta. Entonces, la invitación es salir de esa pantalla de radar, o sea, dejar de verla y abrirnos al mundo de posibilidades. Ahora, si nosotros lo conectamos con coaching, el coaching trabaja en la pantalla de radar, pero está abierto al mundo de posibilidades. ¿Qué más puede hacer? Yo diría que el coaching es la conexión entre esa pantalla de radar y el mundo de posibilidades. Lo hacemos a través de preguntas como, ¿qué otras opciones habría? ¿A qué te estás cerrando? ¿Qué no estás permitiendo que llegue? Y entonces de esa manera genera esa conexión para poder conectar con el 99.9999% de cosas maravillosas que hay en mi vida, pero que yo me centro en querer que esto sea lo que salga. Y la frase, me gustaría que la repitieras para que el público recordara, porque a mí yo la acuñé en muchas cosas y ciertamente aquí ocurre una magia. Bueno, yo así lo veo. Abrirte a las infinitas posibilidades cuando no tienes esperanza, cuando tú siempre te han dicho que eres un tonto, que no das el ancho, que pobrecita de ti porque no das una. O sea, ¿qué significa esto para una persona que siempre le han dicho que no hay posibilidades, Jorge? Pues que se forma una creencia y tú lo pensaste, tú lo creíste, tú lo creaste, decían ya los Vedas desde hace 5.000 años, y entonces no lo creemos. Y en ese sentido el coaching viene a traer posibilidades totalmente maravillosas para cambiar esa realidad y hacer posible lo que parecía imposible. El coaching permite construir puentes donde no los había para poder llegar a esos lugares que siempre hemos deseado, porque recordemos que estamos en este paraíso para lograr todo lo que queremos, pero nosotros somos los que cedemos el poder y si tú no eliges tu destino, alguien lo va a hacer por ti. Si tú no tomas la decisión de a dónde quieres ir,
alguien va a tomar la decisión por ti y dudo que sea la mejor para nosotros. Totalmente, porque eso es algo que, así como tú, cada persona es un ser único, irrepetible, irreemplazable en la misión de vida que tiene, porque decía Miguel Ángel Cornejo, tú te has de acordar, venimos a este mundo y somos como una sinfonía, y a nosotros nos toca tocar una nota en esa sinfonía. ¿Y qué pasa si la tocas mal? Ya echas a perder toda la sinfonía. Entonces, esa nota que nos toca tocar en esta vida, pues ojalá y fuera lo más armoniosa posible con toda la sinfonía del universo. Pero cuando yo no sé ni siquiera qué voy, a qué vengo, ni qué hago, ni cómo lo hago, pues cómo, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, no? Y somos parte de un plan divino y tenemos una función. Voy a contar en un par de minutos una historia de vida. Yo conocí a un hombre llamado Carlos Sánchez Ríos. Él ya falleció. Él ya tenía 70 años cuando yo tenía alrededor de 35. Para mí fue un amigo, un mentor, un maestro. Don Carlos fue un hombre que llegó a tener mucho dinero, pero que también tuvo muchas debilidades y que esas debilidades hicieron que él perdiera no solamente su dinero, sino su prestigio, su autoestima, y terminó en situación muy difícil, eh, prácticamente casi en la miseria, por decirlo así. Y cuando él tenía alrededor de 78, casi llegando a los 80 años, pues enfermó y tenía una neumonía, estaba muy mal de salud, estando en su leche de muerte, siendo grandes amigos, pidió que quería verme, que quería hablar conmigo. Él vivía en Caquititlán. Caquititlán es una laguna que está a 40 minutos de la ciudad de Guadalajara. Entonces fui a verlo, por supuesto, a mi amigo. Yo ya estaba frecuentemente con él, pero ese día, como que estaba próxima a su partida, pidió hablar conmigo, fui y me dijo, Jorge, ¿te gusta hablar en público? ¿Te gusta hablar historias? Y le dije, pues sí, don Carlos. Me dijo, quiero que me hagas un favor. Yo le dije, don Carlos, el que usted quiera. Me dijo, no voy a durar mucho. Por cierto, él hablaba ya con mucha dificultad por la neumonía. Ajá. Y me dijo, me gustaría que vayas y digas al mundo que existió un hombre llamado Carlos Sánchez Ríos. Y quiero que les digas que es muy doloroso morir, pero sobre todo es doloroso morir cuando sabes que dejas en la miseria a tu esposa y a tus dos hijos enfermos con problemas psiquiátricos. Y eso duele mucho. Es terrible, es algo que no le deseo a nadie. Pero todavía hay un dolor más grande que ese. Es irme y no tener ni siquiera idea de a qué vine a este mundo. Es terrible morir sabiendo que ni siquiera tuve una idea de cuál fue mi misión porque nunca la busqué. Y yo quisiera que contaras esta historia para que sirviera de escarmiento, para que ilustre a otras personas de que llegar a la muerte y no saber a qué veniste es lo más doloroso que te puede suceder en el momento de despedirte. Más que dejar a una esposa y a hijos desvalidos y en esa situación, duele más irte sin saber a qué veniste a este mundo. Y si tú me ayudas a contar esta historia, entonces me das una esperanza de que a lo mejor entonces mi vida haya tenido un sentido y que mi vida sirva de ejemplo para que otras personas reflexionen, piensen cuál es su propósito en la vida para evitarles que lleguen al momento de la agonía y sientan este dolor terrible que yo siento. De esa manera mi vida entonces podría tener sentido. Y eso precisamente es lo que tiene que ver con el coaching. Eso marcó fuertemente mi manera de pensar y de creer en la vida. Entonces, si tú me preguntas hoy qué es lo que hago, yo me dedico a invitar a personas a reflexionar en quién se quieren convertir, qué futuro es el que desean. Por lo tanto, el coaching somos cambiadores de vidas. Oye, Jorge, ¿a qué te dedicas? Ah, soy cambiador de vida. Ah, caray. ¿Y eso a qué es o qué hacen? Coaching, pero una manera coloquial de decirlo, somos cambiadores de vidas. Cambiamos ese sinsentido a que las personas tengan un propósito. Básicamente eso sería, Violeta. Oye, una historia muy conmovedora.
No puedo Y muy decir porque les cierta, invito. muy. Pero qué triste, bueno, qué interesante y qué triste y, y desafortunadamente es la realidad de mucha gente. O sea, me salgo un poco del tema, pero es como las mujeres que han estado 50 años casadas y nunca han tenido un orgasmo, o sea, Qué terrible, ¿verdad? es increíble que pueda suceder esto, ¿no? Y, y cómo en esta era de tanta comunicación, o sea, don Google sabe todo, o sea, hay en YouTube, o sea, hasta un día le dije a alguien, ¿no? A mi nieta, creo, oye, ¿y cómo se hará esto? Ay, pues busco un tutorial en YouTube, o sea, todo mundo lo sabe. Nosotros, como Sí. en nuestra época eso no existe en el panorama, pues lo pensamos, ¿no? Pero, y el otro día le pregunté a mi vecina guisa exquisito y es mi ángel de la guarda porque me prepara cosas muy ricas. Le dije, oiga, doña Noemí, ¿y usted cómo prepara la barbacoa? Ay, Violeta, busca un tutorial en YouTube. Y lo resuelves. Y ahora, por ejemplo, Violeta, lo peligroso de la inteligencia artificial que Ay, nos hace creer que incluso es más inteligente ya la computadora que nosotros. Por ejemplo, ayúdame a buscar una marca para mi producto que es de esta manera. Y la inteligencia artificial te da nombres y entonces ya no imaginamos, no creamos, no desarrollamos. Redáctame una carta de recomendación para mi sobrina diciendo que es buena persona y la inteligencia artificial te lo hace todo. Y entonces ahora ya hasta el pensar lo estamos dejando por apoyos como estos, que si bien es cierto que son maravillosos, pues también son un riesgo, ¿verdad? Ya me imagino Sócrates, un Platón, que eran estos grandes pensadores usando inteligencia artificial, pues creo que no. Cuando es para cuestiones mecánicas de trabajo, es maravilloso, pero cuando empezamos a dejarle decisiones de vida, entonces ahí ya se vuelve un riesgo. oye, y dijera el buque, ¿a dónde vamos a parar? Sí. Como tú dices, todo tiene su claro oscuro, ¿no? ¿Mm? Pero tú, por ejemplo, con onda musical, las drogas, o sea, ¿tú qué panorama ves para los jóvenes de esta época? Yo creo que es maravillosa la oportunidad que tienen porque durante siglos la humanidad vivió en la barbarie, luego vino una era de crecimiento, pero durante la Edad Media hubo un estancamiento. Durante muchas generaciones los niños jugaban al trompo, al valero, porque no había cambios, prácticamente no había una evolución. Pero hoy en día, cada generación es diferente porque lo que hace esa diferencia se llama tecnología. Entonces, hoy los jóvenes tienen tecnología que es increíble para hacer cosas que antes nunca nos imaginamos. El riesgo es que no se den cuenta porque nacen y desde que nacen, por ejemplo, mis nietos que ahorita tienen 8, 9 años, el teléfono ya sabían desbloquear, fuera iPhone o fuera Android, sabían desbloquearlos, sabían de 1 año de edad entrar a sus aplicaciones y empezar a ver los videos que a ellos les gustaba a esa edad. Niños de 1 año sabían usar esta tecnología. Imagínate las posibilidades que si combinamos el talento y las habilidades con la tecnología, creo que hay una oportunidad maravillosa para los jóvenes con el riesgo de el exceso de comodidad y otras cosas que también esto puede traer. Y eso creo que es el gran reto que tenemos como papás en estas nuevas generaciones, como abuelos, para saberlos encauzar y que la tecnología la usen para construir un mundo mejor y no para destruirnos. Gracias, Jorge. Y bueno, me regreso un poco al punto 0,0001% y justo ahí está nuestra zona de confort, entre lo que yo sé, el que me voy a mi trabajo, o sea, desayuno, me voy a mi trabajo, trabajo
y regreso, como, si tengo que regresar, pues regreso, o sea, una vida de rutina. Y fuera de esa vida de rutina, en la incomodidad, en la incertidumbre, pues está el 99.9999 posibilidades, pero que a veces ni siquiera me atrevo a pensar que existen. O sea, ni siquiera mi cerebro puede imaginar que hay un mundo afuera de esta rutina. Y ahí hay posibilidades buenas y también hay riesgos que pueden ser y afectarnos, Violeta. O sea, hay que ser conscientes de que fuera de lo que yo sé, hay riesgos y hay potencialidades. Y ahí es donde viene la historia de Turkey, que era un pavo que vivía en la granja. Y Turkey era muy exitoso, era muy carismático, todo el mundo lo quería, era un pavo muy agradable que empezó a hacer negocios, empezó a intercambiar granos, agua, servicios, y entonces en la granja se convirtió en el más rico de toda la granja. Era el animal que había acaudalado más, lo habían postulado ya para candidato y tenía una vida espectacular. Turkey era maravilloso y él estaba muy enterado de todos los movimientos de la bolsa, de cómo el dinero, de educación financiera. Turkey se preocupaba por crecer su pantalla de radar, es decir, con información que él sabía. Pero fuera de la pantalla de radar había cosas que Turkey no sabía. Y lo que Turkey no sabía es que era principios de diciembre y estaba por llegar Navidad. Y Turkey, el pavo, estaba programado para hacer la cena de los granjeros de ese año. Y entonces, ¿qué sucede? Que fuera de la pantalla de radar también hay cosas que pueden ser riesgos y que la vida puede estar maravillosamente bien. Yo puedo estar perfeccionándome en esa pantalla de radar, pero a lo mejor está próxima la Navidad y a lo mejor Turquía es el invitado especial. Y entonces es importante ser conscientes que en ese mundo de posibilidades, estar saliendo de esa zona de confort es importante para ver todas las posibilidades positivas que hay y también los riesgos, a lo mejor a los que me enfrento, para hacer algo al respecto. Porque Turquía no alcanzó a hacer algo, pero los seres humanos sí lo podemos hacer. Esa es la pequeña, enorme diferencia. Y me viene a la mente cuando yo ando haciendo senderismo y pues me dicen, ay, vamos, siempre dicen, no, faltan 3 minutos. Ajá, sí, faltan como 5 kilómetros. Pero en realidad, pues como casi siempre voy a lugares que no conozco, pues, pues no te imaginas las sorpresas maravillosas que vas a encontrar ahí. A lo mejor te caíste, a lo mejor te raspaste, a lo mejor te mojaste, las vicisitudes del tiempo. Pero al final llegar a una poza azul llena de agua transparente, con la vegetación, a una cascada, o sea, esos momentos son wow, o sea, wow. Qué bueno que caminé 5 kilómetros y llegué aquí, ¿no? Y creo que así es la vida, o sea, yo ahora veo que la vida es como el sendero y pues sí, puedes encontrar muchos animales y muchas cosas, pero al final disfrutar todo eso, o sea, me da risa el otro día que estaba viendo una fila de hormigas pequeñitas pegando unos pedazotes y le tomé un video en cámara lenta. Ay, se ve tan bonito, o sea, guau, Wow. ¿no? O luego las mariposas. Una vez fuimos a una cascada donde pareciera que había como un oasis, una isla verde, y había muchísimas mariposas, libelos, pero no se dejaban retratar, o sea, no se dejaron retratar. Pero disfrutar ese, vaya, así es como para quedarte ahí un buen rato meditando y viendo la perfección de la naturaleza. Sí, hay riesgos, claro que hay riesgos, pero si ya sé que así es esto, pues me voy preparada nada más, ¿no? Y vale, dale, dale. Y, Y es muy enriquecedor para mí todas esas experiencias, ¿no? Así como y, ir a Bernal y ver desde el Dragón, Querétaro y todo lo que digo, Tequisquiapan y todos los pueblitos que se ven.
Pues así. Y la satisfacción del camino recorrido, la verdad es que es maravillosa, sin duda alguna. Y también el camino, ¿verdad? Que el camino está lleno de cosas maravillosas, hermosas, como tú decías. No solamente es el destino, sino el recorrido, cada paso, irlo disfrutando, se va apreciando tanto como el final mismo, que llegas y ves así una poza de agua azul maravillosa, pues sí, es espectacular, pero también lo fue esa piedra que vimos en el camino, ese árbol que estaba a la vereda, que estaba con muchísima vegetación, todo va siendo maravilloso cuando nos abrimos a la disposición de verlo, de apreciarlo, ¿verdad? De la capacidad de asombro que todos poseemos y que por eso nos dicen que seamos como niños, ¿Mm? para que cada momento puedas disfrutarlo de la manera en que es vivido. Porque te digo, cuando te atrapa la rutina, como si fuera una maldición o una entidad así negra que te abraza y no puedes ver más que te tienes que levantar temprano, que gracias a Dios es viernes, que, ay, ya, 5 minutos para salir. O sea, esta onda de, ¿cómo le dicen los godines, no? De todos los Ujú. fines que pasan y yo ni siquiera sabía, ¿no? Sino que un día le digo a mi hijo, ¿y qué es esto? Pues toda la gente de oficina. Y yo digo, pues qué triste que trabajas, desde el lunes ya estás pensando en el viernes ya estás pensando que el lunes tienes que ir a trabajar. O sea, ¿cuándo vives el hoy? Y una vida de 9 a 2 y de 4 a 7, soñando con el fin de semana, soñando con las vacaciones, y la vida se va transcurriendo esperando el fin de semana, y la gente es feliz cuando llega el fin de semana porque vive 2 días de descanso y luego las vacaciones, y cuando menos piensas, pues se te va la vida, se te va la vida en eso, ¿verdad? Entonces, sí, algo que mencionabas ahorita muy interesante, Violeta, es esta parte del niño interior o la niña interior que creo que a veces, en mi opinión, no se ha entendido adecuadamente, porque yo tengo muchas amistades que dicen, no, deja salir tu niño interior y súbete a los triciclos y súbete a los columpios. Y digo, esa parte está bien, pero creo que la verdadera capacidad de volver a ser niños está en lo que tú decías ahorita, esa capacidad de asombro. Queremos volver a ser niños, veamos cómo son espontáneos, frescos, no tienen orgullo en el sentido de que si se pelean, prefieren jugar y dejar el orgullo a un lado y los adultos no. Los adultos primero el orgullo y ya no vuelvo a tener relaciones con esa persona. Entonces, retomar la naturaleza de los niños en un adulto es maravilloso. Tener esa frescura, espontaneidad, dejar al lado tantas cosas que nos cambian la vida y nos permiten cosas que nos perdemos de muchas cosas si nos vamos al mundo de adultos o si volvemos a esa frescura de la niñez. Y es cierto, bueno, ahorita como que está muy de moda, decían, esto del amor propio, pero en realidad, o sea, es como los valores que tú decías, ya no hay valores, pues los valores son entidades y claro que existen y nunca se van a acabar. El problema es que requieren cuerpos ¿Mm? para demostrarse, para Manifestarse. mostrarse, o sea, porque en sí mismos no pueden estar, o sea, no tienen cuerpo, ¿no? Ujú. Si yo acojo el valor de la honestidad, pues ya le doy mi cuerpo para que se manifieste en él. Todos los valores sí existen y nunca se van a acabar. Aquí es que seamos personas que acojamos esas virtudes para personificarlas. Y justo es también, pues, esto del amor propio, del niño interior, etcétera. Y bueno, pues son temas muy interesantes. Creo que ahorita están como de moda muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo principal yo creo, y mira, como que eso me gusta del coaching. El coaching es una manera de vivir, porque yo así lo viví después de, bueno, durante la certificación y ahora después de la certificación y ahora en la certificación de coaching directivo. Es un estilo de vida. O sea, no es a ver qué pasa. Es una organización que tú sabes que vas por metas. Y mi experiencia ha sido de que cuando tu cerebro ya sabe a dónde quiere ir, el universo te muestra, ah, mira, pues aquí hay una opción, aquí hay otra opción, aquí hay otra opción.
todo, o sea, ahí es donde yo digo, cuando Pablo Coelho dice que el universo conspira a tu favor, pues es eso. O sea, Ujú. el universo siempre está disponible, Dios siempre quiere que seas mejor, Dios siempre quiere que seas exitoso, abundante, feliz. O sea, no es si Dios quiere, es que tú tengas que hacer los pasos que tengas que dar, pues que sean conscientes. Y creo que el coaching es una manera muy padre, muy divertida, muy amable de mostrarte un camino al que, o sea, un recorrido que tú te lo pones, tú pones tus metas, tú sabes más de lo que crees. Sí, sí, definitivamente es una manera de conectarnos incluso en el día a día con nuestro propósito de vida. Por ejemplo, las personas tenemos un porqué en la vida, tenemos una razón, por qué venimos a este mundo. A veces no lo hemos descubierto, pero cuando yo, por ejemplo, digo, en este momento que voy a platicar con mi esposa, ¿cuál es el propósito de la conversación? El propósito es llegar a un acuerdo, no es pelearme, no es terminar mal, no es ganarle, no es ser sumiso y que ella tenga la razón. Mi propósito es llegar a un acuerdo. Cuando yo defino el propósito de este momento, ese propósito te garantizo que si lo cumples va a estar alineado con tu propósito de vida. De alguna manera va a ir alineándote. Entonces, es importante decir, ¿cuál es mi propósito en este momento? Yo esto lo aprendí cuando en una ocasión iba a resolver un asunto de una queja en una empresa y fui y terminé peleado. Y entonces un vecino mío, que era muy sabio, me dijo, Jorge, ¿cuál era tu objetivo? Pues era ir y resolverlo. Entonces no pierdas el objetivo, o sea, preferiste pelearte y salir enojado y regresaste, perdiste toda tu tarde y no lograste el objetivo. Entonces, no pierdas el objetivo. Y de allí en adelante, Violeta, he cambiado en cuanto voy a un lugar, por ejemplo, una situación, ya sea grata o no grata, como reclamar algo, yo digo, mi objetivo es, yo vengo a resolver esta situación. Y entonces procuro dejar fuera el orgullo, dejar fuera las creencias negativas, los prejuicios. Entonces yo vengo y mi objetivo es resolver esta situación que me urge. Y evito de esa manera terminar peleado, terminar en otras cosas. ¿Cuál es mi propósito? Y esa es una forma que el coaching se vuelve un estilo de vida, porque el coaching lo que me ayuda es a enfocar cuál es mi propósito, qué acciones voy a hacer para poder lograrlo, con qué recursos cuento, qué obstáculos podría esperar en el camino. Y de esa manera me muevo en mi pantalla de radar con la apertura de lo que me puede encontrar en ese otro 99.99999%, pero ya al ir enfocado, lo más probable es que me alinee o alinee el universo a ese propósito que yo tengo. Y yo creo que eso también es parte de la madurez emocional, ¿no? Porque sí es cierto, a veces vamos, pareciera más en son de pleito que de solucionar. Tú lo has dicho muy ¿Sí? claramente. Entonces, ¿realmente qué quiero? ¿Solucionar o hacer esto más grande? Sí, porque muchas veces tú, mira, observa cuando una persona, por ejemplo, va a hacer una queja, tú dices, viene a pelear, o sea, parece que viene con más ganas de pelear y de desahogarse de un tema emocional que de resolver la situación. Y si del otro lado hay otra persona igual, no, pues ya te imaginarás el desenlace de aquella situación. Y entonces ahí es donde vale la pena. Las emociones están muy ligadas a los valores a las creencias, son un tema que tienen que ver mucho de lo mismo, en diferentes dimensiones, diferentes expresiones, están muy relacionadas miedos, creencias, valores y emociones. eh, Son parte como de la misma energía, de la misma sustancia que se manifiesta en diferentes momentos. Y bueno, pues aquí está muy, muy rescatable esto de qué quieres lograr con, o sea, de tener una meta definida, ¿no? O sea, si yo voy a poner mi queja en el Seguro Social, ¿qué quiero, no? Ir a pelear o que me resuelvan. Aquí sería ¿Ah? más como que me resuelvan, ¿no? Y ya con toda ¿Cuál la es mi tranquilidad propósito? del mundo puedo
escuchar si alguien quiere pelearse y pues decirle, pues discúlpeme, pero yo vengo a esto, ¿no? O sea. Ujú. Y sí, yo algunas veces me cacho que digo, realmente lo que quiero es venir a pelear, a deshogarme. Y luego me pregunto, ¿realmente vale la pena que le meta hígado, estómago, así a venir a pelearme? ¿O puedo hacer otra cosa que me convenga más, que me haga sentir mejor? Pues si realmente no quiero solucionar esto, sino nada más me quedé molesto y quiero ir a pelear, pues entonces digo, pues mejor me pongo a hacer otra cosa, porque la verdad es que creo que no vale la pena. Y eso le empieza a dar un enfoque y un orden diferente a mis actividades. Y me resulta mucho mejor decir, ¿para qué me voy a pelear? Pues mejor me pongo a hacer otra cosa y voy soltando. Y esto tampoco quiere decir que te vuelvas conformista y permitas que la gente pase y te pise, sino Es correcto. simplemente es como ponerlo en una balanza. ¿Qué vale más? ¿Mi tranquilidad o ir a generar 100 kilos de cortisol, no? Y sí, es que fíjate que los valores y los antivalores van, pues son hermanos, ¿no? Son parte de lo mismo. Pero no es lo mismo buscar justicia que buscar venganza. Son dos cosas diferentes. La venganza, en el fondo, encierra justicia, pero de una manera no sana, de una manera particular, de una manera que tiene orgullo, que tiene historia. Y la justicia es un valor que está limpio. Entonces, la justicia y la venganza no son lo mismo, aunque es importante que si hay algo que se tiene que decir, si hay algo que se tiene que hacer para mejorar, que sea por justicia, no por venganza, porque los ingredientes de la venganza ahí no son sanos y ahí va a haber problemas. Pero si a mí lo que me mueve la justicia, claro que hay que hacer un mundo mejor, claro que hay que defender las causas nobles, pero con justicia, no con sed de venganza. Y ahorita que se vienen las campañas políticas, ya, sí, ya, hasta ahí queda el comentario. Realmente he aprendido muchas cosas. Sigo aprendiendo mucho de ti, Jorge. Eres una persona muy... me cae muy bien porque eres muy serio. Porque no pierdes el estilo nunca. La vez que dijiste, no, me permiten decir las groserías, y dije, ¡oh! ¿Sabe decir Sí. Fue muy divertido conocer esa parte de ti. Y bueno, ya se nos fue el tiempo y hay una pregunta que siempre hago en el programa porque me gusta que la gente conozca las diferentes visiones de un mismo tema. ¿Qué es para ti la magia, Jorge? La magia es el milagro que existe si somos capaces de verlo. La magia es esa sorpresa que nos podemos abrir si es que queremos verla. Y la magia existe pues en todos los momentos. Cuando estaba yo convaleciendo en este accidente que te platicaba, Me me imagino. dijeron después de unas operaciones, levántese y ya tiene que caminar para que su cuerpo se fortalezca. Y cuando yo veía, había un aparato que estaba a 2 metros de mi cama, y cuando yo decía, la meta es llegar a esos 2 metros, yo decía, qué difícil es. Yo lo veía como si fuera el Everest. Hacías de cuenta, físicamente estaba muy mal. Y ahí me di cuenta del milagro del caminar, del milagro de poderte parar. Eso es magia. Magia es que en este momento yo me pueda parar. En ese accidente, convaleciendo, estuve un mes sin tomar una gota de agua, conectado a suero. No podía tomar agua porque mis intestinos estaban haciéndoles diferentes operaciones y otra, y no podía tomar agua porque no podía circular agua. Y el hecho de poder tomar agua, eso es magia. El peligro es cuando perdemos la habilidad de verla, pero magia es producir un momento espectacular, un momento maravilloso, ser capaces de crearla. Quiero platicar muy rápido, Violeta, una experiencia que viví hace unos años de lo que es la magia.
Estábamos en un restaurante muy bonito, aquí en Guadalajara, y había un piano. Y entonces estaba un violín, un piano y un saxofón. Estaban tocando y entonces durante una hora tocaron y en el intermedio estos músicos se fueron pues a descansar y el violín y el saxofón se lo llevaron y el piano obviamente se quedó ahí porque era muy grande, pero el violín y el saxofón se lo llevaron los músicos. Y entonces estábamos comiendo y de pronto había un niño con síndrome de Down, probablemente de unos 10, 14 años, y el niño va y se acerca al piano y empieza a tocar. Obviamente el niño no sabía tocar y se veía muy raro, y entonces el niño, después de tocar, va y se ve que empieza a jalar al papá, y la forma del restaurante había como un patio en el centro, entonces es muy evidente que el niño le está pidiendo al papá, jalándolo, que venga a tocar, porque seguramente el papá sabe tocar piano. Por la escena se podía deducir. Entonces el papá, como tímido, como diciendo, pues es que este piano no es mío, no sé si vayan a decirme algo, llega y toca algo así muy breve, y el niño con síndrome de Down, así, no, 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 ya ves que son bien lindos, así bien expresivos, no saben mentir ellos. Entonces, enojado el niño le decía al papá que tocara, y entonces el señor, pues ya como que voltea para un lado y para otro, y de repente el señor se suelta tocando. No, no, no. Era un maestro el señor. O sea, maravilloso que está tocando. Y el niño con síndrome de Down se ve que empieza como a extasiarse con la música del papá, disfrutándola. Y estaba el señor tocando y el niño así como extasiado, cuando de pronto el violín y el saxofón que se habían ido entran en escena, irrumpen al mismo tiempo la melodía que está tocando el del piano. Cuando el niño oye el saxofón y el violín, pone una cara de asombro, que es un momento que nunca voy a olvidar, Violeta. Fue un momento mágico. El niño se queda en una expresión y junto con el niño, todos los del restaurante nos congelamos en ese momento mágico, que esas personas, ese músico del saxofón y del violín, hicieron un acto de magia para ese niño inolvidable y de pasada para todos los presentes. Hubo un silencio en el restaurante que yo cuando me di cuenta, los meseros estaban petrificados viendo la escena. Eso es magia. Magia es crear esos momentos que salen de la cotidianidad y que también dentro de la cotidianidad existen. Como el poder tomar agua es magia. Y si no me crees, espero que nunca tengas que vivir la experiencia de estar un mes sin tomar una gota de agua para que podamos recuperar esa magia de disfrutar un vaso de agua. Ojalá que nunca lo tengas que vivir, porque déjame decirte que es muy duro, muy duro. Yo veía que los enfermeros tomaban refrescos. Y yo que tenía un mes sin tomar agua, yo decía, Dios mío, que tomen agua, o sea, que dejen esa basura y yo muero por tomar un vaso de agua. Y ese es mi concepto de magia, Violeta, el recuperar esos momentos que entonces la vida se vuelve maravillosa. Porque es ir de un momento mágico a otro momento mágico, otro momento mágico, y por eso los niños, pues al vivir en ese mundo de magia donde todo es maravilloso, ese muñequito, ese charco se convierte en un océano y todo es magia, pues el tiempo entre una Navidad y otra es larguísimo, porque viven en ese mundo de magia. Y los adultos que perdemos la magia, tú dices, no manches, ya estamos en julio, o sea, ya mero va a ser Navidad, otra Navidad. Híjole, creo que es un indicativo de que estamos, de que requerimos, de que sería conveniente recuperar esa magia, de disfrutar ese momento. Ese es el concepto que yo tengo de magia y fue el aprendizaje de esta vivencia que la vida me dio la oportunidad de vivir. Pues ahora sí me hiciste llorar.
La verdad es que tú tienes muchas historias que contar y las cuentas de una manera tan bonita que, pues por lo menos a mí me llegas al alma. Y ojalá y no pierdas esta maravillosa forma de expresión. Y pues te reitero mi admiración por todo lo que haces. Hace rato te pregunté que si en tus manos estuviera cambiar el mundo, pues ya lo estás cambiando. O sea, cuando yo me cuentas de las sesiones de coaching para padres y la cuentas con tanto ánimo y con tanto placer y con tanto gusto, pues eso es cambiar el mundo. Yo creo que todos, como tú lo dijiste, pues tenemos nuestra misión y cuando nos alineamos a ella, la magia viene por sí sola. Y pues agradezco a tu decisión, al creador del universo, Dios, como le llames, por esta decisión de permanecer aquí, porque si no, no te hubiera conocido. Sí, no nos hubiera tocado, pero afortunadamente así fue y aquí estamos todavía Y, haciendo muchas cosas. y te festejo por ello. Y pues yo considero que no va a ser la primera vez que te tenga aquí en el programa. Ojalá y nos des la oportunidad de seguir platicando porque hay muchas cosas que, o sea, eres un libro abierto además con buena memoria. Gracias, Violeta. Yo siempre que me invites, por supuesto que aquí estaré con todo gusto. Pues te agradezco mucho, Jorge, esta invitación y todo esto que compartes con el público. Y pues tus redes sociales, cuéntanos cuáles son para que si alguien te quiere contactar y hacer una pregunta directamente, pues estamos abiertos a eso. Muy bien, con todo gusto. Mi Facebook me encuentran con mi nombre completo. En Facebook estoy como Jorge Luis Martínez Rodríguez, Jorge Luis Martínez Rodríguez. O también hay una página que se llama Constructores de Sueños, Jorge Martínez. Y ahí suelo publicar muchas actividades. Son la que más manejo y ahí es donde podrían encontrarme. Y bueno, Jorge con su equipo que tienen INACE, que todos son muy profesionales, crearon hace poco algo de retos por WhatsApp, muy interesantes, muy Sí, bonitos, muy padres, muy padres. Y pues todos están invitados a entrar a este mundo del coaching y es una elección muy padre que puede cambiarte la vida. Creo que así. definitivamente. Pues muchas Definitivamente, gracias. ya pronto vamos a iniciar nuevamente los retos por WhatsApp para cuando llegue el momento, si nos apoyas con toda tu comunidad, Violeta, son 11 días, 13 días de un reto personal que hecho en equipo es espectacular. Muy, muy interesante. Entonces, muy pronto lo vamos a hacer nuevamente, Violeta, para invitar Pues a todo está. el público. Ok, perdón. Estamos pendientes y te agradezco mucho este espacio en tu apretada agenda que te diste para nosotros. Claro, con todo gusto. Que Muchas estés muy gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego.